Y ya aprovechando para ya encarar la última parte de la entrevista, que llevamos casi una hora hablando, que parece que no, Mm. pero el tiempo pasa. Y te quiero comentar, dada la reciente noticia del fallecimiento del piloto de Superbikes, cómo se recibe esa noticia en el mundo del motor y cómo tú como piloto, qué es lo que te percibes tú y cómo te sientes tú ahora mismo. Hombre, se recibe mal, ¿no? Son noticias que no quieres recibir nunca, que cuando pasa, por desgracia, cuando tú llevas tantos años, pues ya más o menos en cómo se actúa, ya sabes si es un accidente grave o no, y que cuando ya ves que es grave, que quieras que no se te pasa por la cabeza, ¿no? Pero dices, no, no, que esto no lo queremos, ¿no? Se va a salir bien, tal, y que cuando finalmente llegan estas noticias, pues no es agradable para nadie y es duro para todo el mundo, ¿no? Porque sobre todo para los pilotos que estuvieran allí, que te dan esta noticia, ¿no? De que tu compañero está grave y tal, y al día siguiente tienes que salir a correr. Y bueno, pues te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Otra vez, pero bueno, al final estás ahí por lo que estás y haciendo un esfuerzo, ¿no? Digamos, otra vez un poco, hay que obligarte un poco, porque hay veces que después de esto no te apetece salir a correr, pero bueno, te obligas un poquito, tienes un poco la presión, ¿no? Del equipo, del campeonato, de que tienes que hacerlo, sales, te lo vuelves a pasar bien, y bueno, lo vas no asumiendo, pero bueno, como que te vas acostumbrando un poco a ello y bueno, Claro, por yo creo, desgracia son yo cosas creo, que estamos viendo últimamente bastante a menudo, demasiado quizá. sí, lo que yo te iba a decir que no quizá que se supera o tal, sino que simplemente aprendéis a vivir con ello y, Sí, y es ese factor, porque yo creo que lo que pasó este fin de semana en la caída de Superbikes fue mala suerte, porque fue pura sí, mala suerte, porque yo también lo creo. en cualquier otra caída parecida hemos visto que no ha pasado nada, pero esto fue mala suerte y simplemente es ese punto de riesgo que tiene el deporte este y que si encima lo combinas con que has tenido mala suerte en la caída, pues en fin, termina la noticia, pues eso, lamentando la muerte de Víctor Stiman, que con 22 años, pues Sí, no, la no, verdad es no dejó. que no es justo, no es justo ese deporte, no es justo, es la parte menos bonita, ¿no? de esto. Y bueno, que sí que es verdad que esta caída, pues yo creo que ha sido también mala suerte, ¿no? Porque, bueno, pues es mala suerte, pero creo que ya van demasiados y que es una señal más de que hay que cambiar algo, de que, no sé, para eso está la federación, ¿no? Que son los que organizan y los que llevan años organizando y tendrán que ver qué cambiar y qué hacer porque para minimizar esos riesgos, ¿no? O sea, el riesgo va a estar siempre porque al final va a ser una moto a 200 y llevas 20 chicos al lado. Entonces el riesgo va a estar siempre, pero cuanto menos riesgos haya, ¿no? Pues mucho mejor. Ujú. ¿Y tú qué harías para mejorar un poco la seguridad o qué cambiarías? Pues yo empezaría por bajar el número de motos en parrilla, la verdad. Porque ves parrillas en 300 en Superbike, parrillas de 32. 40 motos casi, que es demasiado, ¿no? Porque luego además es una categoría súper igualada y no es nada raro ver una carrera que el grupo de cabeza son los 20 primeros. Y claro, cuando tienes una caída de esto, sobre todo si vas adelante, tú te caes y te puede esquivar uno, dos, tres, pero que te esquiven 20 es mucho más difícil que te esquiven 10, ¿no? Entonces, por eso digo de minimizar un poco los riesgos y luego sancionar. Creo que se está viendo y que estamos normalizando un pilotaje mucho más agresivo y como que todo vale y no todo vale. No todo vale. Ujú. Sí, la verdad que respecto al tema del pilotaje,
Creo que hay para hablar una barbaridad de tiempo, Sí, la verdad que sí. porque además tenemos casos de la época más reciente del motociclismo y sin ir tan lejos, hace 2 carreras en Magnicurs creo que fue, en que Rea tiró a Bautista en una frenada al principio de carrera. Ejemplos hay muchísimos y sí que yo me uno a tu reivindicación del tema de, sobre todo, las sanciones por el pilotaje tan agresivo. Que Sí, una cosa es que lo hagas en la consola, porque en la sí, bueno, al consola final no del pasa duele. nada, pero es que si lo haces en el circuito, puedes tirar a un compañero y puedes hacerle daño, te puedes hacer daño tú y puede tener consecuencias una caída. Sobre todo que hace unos años, ¿no? El tocar a otro piloto era como la última opción. Me he pasado de frenada, he agotado todas mis otras opciones y no me queda otra que tocarte, ¿no? Y te voy a tocar lo menos posible, pues porque al final queremos entrar todos por el mismo sitio y no entramos todos. No entran 4 motos en la misma curva y hay algún roce, pero algún roce, ¿no? Y siempre intentas minimizar el daño al otro y si me puedo caer solo, mejor que si tengo que tocar a alguien, ¿no? Pero últimamente es como más, bueno, pues si te toco te jodes y No, ya está. esta Y se está temporada normalizando un poco. en Y Moto no, 3 es una barbaridad. sí, sí. Y creo que no es el camino a seguir. Bueno, pues desde aquí que siempre le mandamos algún palito a las federaciones y demás, pues desde aquí le mandamos la reivindicación que, bueno, que sean un poquito más estrictos respecto a las sanciones por toques y demás, que como dice Sí, Sergio, hay que minimizar un poco los daños y bueno, a ver si entre todos podemos hacer que las carreras sean más seguras sin perder el espectáculo, porque al final no eso es. deja de ser un Sí, no, espectáculo. no queremos ver una carrera de todos en fila, ¿no? Eso no queremos ninguno, Claro, ni los claro. pilotos, porque al final es divertido estar ahí, pero siempre pensando un poco en el que tienes al lado. Sí, pues un poco eso que cuanto más se minimicen los riesgos y cuanto Eso es. más se puedan seguir unas normas, va todo relacionado que nos irá mejor y sobre todo irá mejor a los pilotos que al final son los que están ahí, que por mucho que yo hable, que yo pregunte, que yo diga, Sergio es el que espero que se monte en una moto la temporada que viene Queremos. y que es el que se tenga que batir el cobre.